si se produce una baja, debe ser la de Ferran, porque se está hablando de sus conversaciones con el Paris Saint-Germain, más allá de esta cuestión del pago al Manchester City. Creo que si el Barça económicamente ve que es una oferta, o llega una oferta, o es un traspaso factible, pues debería pensarlo primero por ir recuperando parte de lo invertido y porque tampoco va a generar un overbooking que puede después provocar la incomodidad de unos u otros por la cantidad de minutos, aunque dadas las lesiones que suelen ocurrir, dado el apretado calendario, siempre habrá espacios, pero de todas maneras el manejar también estas cuestiones alivia un poco a los entrenadores cuando no es una plantilla justa, pero que tampoco sea tanto para repartir, porque más allá de todo los titulares están claros y el resto pues tiene que esperar su momento.